A veces las personas me preguntan por qué yo hago los temas. Los temas me lo da las dudas de las personas. Y yo busco la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la única que puede quitar las dudas. Recuerde que la mentira es la herramienta del enemigo. Y el dejar de confiar es creer en la mentira. Y a veces no lo pensamos así. Yo no lo creo, pues si nosotros desconfiamos ya somos mentirosos y no nos damos cuenta. He escuchado muchas opiniones y me da tristeza. Este tema lo había tratado hace muchos años con el libro de farmacología médica. Y escucho tantos médicos adventistas y tantas personas adventistas dando opiniones, pero sin base científica. Y eso es preocupante. ¿Por qué hay que dar base científica? Porque de lo que Dios se conoce, Él es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Dios, dice el libro de Romanos, capítulo 1, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y deben de ser entendidas por medio de las cosas hechas. Dios quiere que nosotros entendamos esto. Y me he dado a la tarea, porque donde quiera que voy, siempre dice, eso no es así, por esto, aquello, pero son opiniones, pero no hay nada contundente. Así que me van a permitir que hoy vamos a tratar el tema de la vitamina B12 de 4 libros de medicina, el mismo tema, y a repetirlo una y otra vez, a ver de dónde entendieron los médicos que nos hacía falta la vitamina B12. ¿Está bien? Y vamos a tratarlo también con estudios científicos actuales, porque hay muchas recomendaciones, que necesitamos esto, nosotros necesitamos creer en Dios, porque Dios es el dueño de la vitamina B12. ¿Sabe eso usted? Dios creó la vitamina B12 y nosotros la podemos producir. Acerca de la vitamina B12, vamos a estudiar lo del libro de Conocimientos Actuales en Nutrición, un libro de nutrición médica de la Escuela de Medicina, promocionado por la Organización Panamericana de la Salud y la ONU. Son las dos instituciones que hicieron todos los estudios nutricionales a nivel mundial para descubrir por qué sufrimos. Este fue un libro publicado en el 2003. Acerca de la B12, este libro trata y dice lo siguiente. La vitamina B12, y le llama, mire, cobalamina. La cobalamina, la sigla es CBL, así que usted va a ver siglas luego, ¿no? Al principio los libros de medicina empiezan a hablar palabras grandes y después solamente dan las siglas, porque es mucho que hay que escribir. Así que la cobalamina, o la vitamina B12, ostenta una posición única en la ciencia de la nutrición humana, pues existe una enfermedad específica, la anemia perniciosa, que conduce a la mala absorción de esta vitamina. ¿Qué dice el libro de nutrición? Dice que hay otro problema. Problema de mala absorción. Quiere decir que puede estar la vitamina y tener mala absorción. No solamente los vegetarianos o veganos sufren de deficiencia de vitamina B12, sino que todo aquel que tiene mala absorción tiene problemas de la absorción de B12. Así que cuya evolución era siempre mortal hasta el advenimiento de la vitaminoterapia, ya que en el 1885, este médico llamado Thomas Addison, que hay una anemia que se llama anemia de Addison, por él, ¿no? Reconoció y describió este síndrome singular que se caracteriza por una anemia megaloblástica. Mega es grande, blástica, ¿no? O sea, el glóbulo rojo se pone gigante. Y las lesiones desmielinizantes del sistema nervioso central que conlleva a tener deficiencia de esto. ¿Qué es una lesión de esta manera? Luego se lo voy a mostrar. Vamos a hablar de otro ácido, que es el ácido metilmalónico. Ese no se va a olvidar. Ellos le hacen las siglas AMM. AMM o ácido metilmalónico. Solamente estoy trayendo nombres para luego entrar. ¿Por qué es importante la vitamina B12 y por qué hablan de este ácido? El ácido metilmalónico. Entonces vamos a hablar de la cobalamina o la vitamina B12 y el ácido metilmalónico. Dice in vivo, ¿no? Dice que se observó las infusiones de cobalamina o B12, dicen ratas durante 14 días que aumentaron la actividad de esa sustancia y disminuyeron ¿el qué? El ácido metilmalónico. Quiere decir
que cuando la B12 está entrando, este ácido va disminuyendo. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Vamos a entenderlo mucho más ahora. La administración de vitamina B12 o cobalamina en altas dosis orales disminuyó las concentraciones medias del ácido metilmalónico, vuelvo a decir, en individuos normales que tenían concentraciones basales mayores de 240 nanomoles por litro. Quiere decir, esta sustancia entonces tiene que ser un poco peligrosa, ya que el libro la está mencionando, ¿no? El ácido metilmalónico. Estos son exámenes médicos que se hacen en pacientes, ¿no? Específicos. Cuando el paciente tiene una crisis de esto, se debería estar haciendo. Este señor, Lindenbaum, demostró junto con sus colegas que el ácido metilmalónico es la primera anomalía de laboratorio que se detecta en individuos con anemia perniciosa tratados de modo esporádico. O sea, le dan la vitamina hoy y después se olvida de ir al médico, después hay que volvérsela a dar, entonces ese ácido empieza a subir. Asimismo, el equipo de este doctor, de la autora, demostró recientemente que algunos individuos afectados por anemia perniciosa presentan un marcado ascenso del ácido metilmalónico. ¿Por qué es tan importante lo que venimos diciendo? Cuando se disminuye la frecuencia, dice, de inyecciones intramusculares de cobalamina o cianocobalamina, que eso es lo que se inyecta, ¿no? Dice de una por semana a una cada 4 semanas. ¿Cuál es la importancia de esto que venimos hablando? Las concentraciones séricas, urinarias y cerebroespinales. ¿Escuchó por dónde anda? En la sangre, en los riñones y en el cerebro del ácido metilmalónico están siempre, dice, aumentadas en los cuadros carenciales de vitamina B12, como los síndromes de mala absorción humana. ¿Volvieron a decir mala absorción? ¿Cuántas veces lo han dicho ya? Entonces, cuando se habla, no, que está ausente en aquello, digo, usted no la absorbe. El problema no es que esté o no, es si la absorbemos o no. Así como los síndromes de malabsorción humana, la inactivación de la cobalamina, que es la vitamina B12, inducida por el óxido nitroso. Y usted dirá, ¿dónde está el óxido nitroso? Se lo voy a mostrar ahora porque está aquí en España. Tan pronto lo puse en Google, apareció España. Interesante esto. Parece coincidencial, pero Dios lo sabe todo. Dice el óxido nitroso en los seres humanos y los animales. La deficiencia en los animales inducida por la dieta o por los análogos y los rumiantes con déficit de cobalto. El déficit de cobalto se da por los abonos que se usan industriales para las cosechas. Se le ha colocado tanto abono que a veces la misma hierba le cae el abono y entonces empieza a tener deficiencia de cobalto y ya no se puede formar la cobalamina, que es la vitamina B12. Y los animales empiezan a tener las deficiencias primero, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de todo esto que venimos hablando? Las deficiencias de la vitamina B12, dice, o de ácido fólico también causan hiperhomocisteínemia. La homocisteína se les revisa a los pacientes porque eso es un marcador de inflamaciones, casi siempre cardiovasculares también. Las elevaciones de la homocisteína sérica total se asocian con la enfermedad vascular acelerada y las trombosis, que últimamente generaron, dice, gran interés en el campo de los defectos congénitos y adquiridos. Entonces estamos hablando de algo que está pasando. El mismo ácido malónico, también cuando se eleva, ya uno empieza a sospechar de que la homocisteína debe estar alta. Y ya eso es condición para llevar a un paciente a enfermedad cardiovascular y cerebral. Así que el óxido nitroso, mírenlo donde yo lo encontré. ¿De dónde dice acá el óxido nitroso? ¿Dónde viene? ¿Qué es? Dice que el óxido nitroso es un gas volátil, ¿no? Y dice incoloro con un olor dulce. Parece que es agradable y ligeramente tóxico, que provoca alucinaciones y estado eufórico y que, ¿dónde se encuentra? En la persona y por lo que ha sido comúnmente utilizado como droga en algunos casos.
O sea que el óxido nitroso se usa en drogas, pero ¿dónde se encuentra? Fuentes de emisión y aplicaciones del óxido nitroso. Como fuentes principales de emisión de óxido nitroso, dice, cabe destacar los procesos llevados a cabo en la agricultura intensiva. La quema, dice, de biomasa y combustibles fósiles. ¿Sabe cuáles son combustibles fósiles? Y hay combustibles fósiles. ¿Y sabe qué pasan cuando se hace una cremación? Que la persona ha tomado esto como para bajar los costos ¿no? Pero realmente quemar los huesos no es un plan de Dios. Y esto también produce óxido nitroso al aire. El uso de fertilizantes nitrogenados, que ya hablamos un poquito de esto, y la deforestación produce óxido nitroso. Así que me impresionó mucho cuando venía llegando a Madrid. Yo no había ido a un país que no había terreno vacío sin siembra. Me gustó mucho eso. Pero ojalá sea orgánica, ¿no? Pero vi que todo estaba sembrado y me quedé impresionado porque no es lo que comúnmente uno va llegando a una ciudad y encuentra que todo está sembrado alrededor. Me pareció muy, muy bonito esto. He visto países que he ido y tienen mucha hambre, pero tienen mucho terreno y no está sembrado. Y eso es un poquito, ¿no?, contradictorio. Así que el óxido nitroso ya le mostré de dónde viene. ¿Produce problemas con la B12? Produce problemas con la B12. Anomalías de laboratorio en la deficiencia de la vitamina B12. A nivel metabólico va a haber un aumento del ácido metilmalónico cuando hay deficiencia de B12. Hay un aumento de la homocisteína total. Hay un aumento también de cistatoína, tionina, ¿no? Hay un aumento de otro ácido. Todos estos son peligrosos a nivel de inflamaciones en nosotros. La anemia megaloblástica también se presenta. ¿Qué es esto? Eso es un glóbulo rojo o eritrocito normal y esto es uno megaloblástico. Esto lo encuentro yo con mucha frecuencia cuando hago los exámenes de sangre allá. Veo que los pacientes tienen esto. No sé si aquí en España hacen lo que se llama la morfología de las células. ¿Lo hacen acá? El aspecto morfológico. Eso se hacía mucho en el pasado, que la medicina se tornó un poquito diferente porque está el aspecto cuantitativo y el aspecto cualitativo. Entonces se han olvidado de la calidad y se han dejado solamente con la cantidad, pero a veces la cantidad es mucha y la calidad es mala. Y el paciente tiene anemia, como los falsémicos. Tienen mucha sangre, pero es mala la calidad. Así que es bueno que cuando usted se haga un examen de hemograma, que siempre se revise la morfología, porque a veces con el hemograma dice tiene un buen conteo de células, pero con la morfología le dice si tiene anemia megaloblástica. Y por ahí no muchas veces se hace un examen de vitamina B12, no sé el precio acá, pero en Estados Unidos es súper caro y los médicos no lo hacen porque los seguros no lo quieren cubrir. Mala intención de los seguros, ¿no? En la sangre periférica hace un bajo recuento de eritrocitos o glóbulos rojos. Baja hemoglobina y el hematócrito. Bajo recuento de glóbulos blancos y leucocitos. Todo esto lo produce la B12. Bajo recuento de plaquetas. También muchas veces cuando uno ve que la plaqueta está muy baja, está empezando ya un cáncer, en vez de investigar si hay vitamina B12 que hace falta. Y es importante esto, no se asuste cuando le dicen, tienes las plaquetas muy bajas, porque casi siempre el paciente tiende a pensar, puedo tener yo una enfermedad, ¿no?, un cáncer sanguíneo. Un aumento del volumen del corpuscular medio, eso ya lo vimos. Una hipersegmentación granulocitaria, o sea, los glóbulos blancos, los núcleos se dividen mucho, ¿no? Se fragmentan. En la médula ósea produce un aumento de las células, dice una sincronía, ¿no?, y empieza a decir otras cosas que produce la deficiencia de la vitamina B12, ¿no? Aumenta la bilirrubina, muchas veces nos vamos pensando, ¿por qué aumenta? Aumenta la bilirrubina porque aumentó el ácido metilmalónico, ¿no? Y eso intoxica el hígado. Recuerde que el hígado es el órgano de nuestro cuerpo que más vitamina B12 y más hierro tiene guardado, porque es un órgano de almacenamiento también. Entonces es bueno saber estas cosas. La homocisteína total, le llaman así, homocisteína total, ¿no?, suele hallarse elevada en el suero y en la orina de las personas afectadas por anemia perniciosa. Ya lo mencionamos. Y otra forma de deficiencia de vitamina B12. Y en todos los modelos animales de la
citada deficiencia. A diferencia del ácido metilmalónico, las concentraciones altas de la homocisteína total no son específicas de la deficiencia de la vitamina B12, puesto que también pueden producirse en individuos con deficiencia alimentaria de folatos o ácido fólico. No se debe tratar la B12, una anemia separada del ácido fólico. Las dos tienen que ir acompañadas. Esto casi nunca se hace. Se le pone inyecciones de cianocobalamina a los pacientes, la cual nosotros también hacemos allá, pero también yo le doy ácido fólico 800 microgramos al día. Eso es una combinación correcta, porque estamos hablando de la homocisteína y ambas, la B12 como el ácido fólico, tienen mucho que ver con la homocisteína también. La homocisteína es esto, es un aminoácido azufrado. Este ha sido considerado factor influyente en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Así que recientes estudios enfocados en la homocisteína y el daño de neuronas han asociado el aumento de la homocisteína como un factor de riesgo importante en enfermedades neurológicas y cerebrovasculares, como la enfermedad de Alzheimer, la demencia, la enfermedad de Parkinson, la epilepsia y las mismas enfermedades cerebrovasculares per se. Para la homocisteína usted va a necesitar esta combinación para tener un buen balance. Usted se siente que la B12 ya la tiene baja, recuerde colocar el ácido fólico, necesitamos 400-800 microgramos. Esta es la dosis diaria de necesidad. Si usted está consumiendo mucha espinaca y mucho verde, va a tener mucho ácido fólico en ellas. La vitamina B6, 50 miligramos al día, y la vitamina B12, 400 microgramos al día, ¿no? Casi siempre yo recomiendo esto de forma sublingual. No los recomiendo enviarlo al estómago. Voy a dar las razones un momentito cuando vaya explicando un poquito más adelante. Así que estas son las presentaciones que vienen de suplementos que ya tienen estas tres, ¿no?, sustancias ahí que usted la puede utilizar. Eso es lo que contienen adentro, una combinación de ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12. Trate que, aunque le digan que tiene deficiencia de B12, trate de usar a las tres, porque recuerde que la vitamina B12 deficitaria va a producir un aumento de ácido metilmalónico y le puede llevar a una homocisteína alta, que es una inflamación. El espectro clínico de la deficiencia de la vitamina B12. La deficiencia de vitamina B12 posee un amplio espectro de gravedad y de manifestaciones. Más adelante se comentan las lesiones graves de la anemia megaloblástica y de la anemia neurológica, de la enfermedad neurológica, como se señaló en algunos pacientes que pueden tener concentraciones de ácido metilmalónico y de homocisteína total, también elevada, tan altas como los otros, dice como los de otros, con graves anomalías, pero sin presentar síntomas clínicos. Algunos individuos pueden presentar síntomas adicionales como glositis, una inflamación de la lengua, pérdida de peso, alteración mental e incluso infertilidad. Se asocian con esta falta de estas vitaminas. El espectro clínico en lactantes también es muy diferente al de los adultos. Los lactantes alimentados con leche materna deficiente en vitamina B12 pueden presentar letargo, retraso del crecimiento, irritabilidad y escaso desarrollo encefálico, que dice que en algunos casos lleva a retraso permanente del desarrollo. Esto es importante tenerlo presente cuando uno está viendo bebés o niños, que rápidamente uno dice, bueno, quizás le está cayendo mala leche, aquello. Antes de hacer otras cosas, se me viene la madre, ¿no? Tuvimos una experiencia nosotros con una jovencita que se desayunaba con comida chatarra. Eso es lo que comía durante el día. Tuvo su hijo, pero el niño empezó desde que nació con cólicos y a llorar, irritable. Y cuando yo lo vi en la oficina, un niño tenía como algunas 3 semanas de nacido, digo yo, te tengo que ver la sangre de ti. Pero yo no estoy enferma, el que está con problemas es él. Digo, sí, pero tú eres que lo amamantas. Entonces, al verla a ella, yo me di cuenta que ella lo estaba trayendo problemas a él, así que la traté a ella y el niño se calmó. Y es importante esto, no debe ir al paciente si no sabe de dónde viene, quién lo está suplementando, quién lo está alimentando. La absorción y metabolismo intracelular de la vitamina B12. En general, la vitamina B12 está unida a una de 2 enzimas u otras proteínas transportadoras
en los alimentos que debe ser, dice, liberada antes de la absorción. Este proceso se inicia al masticar la comida y mezclarla con la saliva. ¿Qué contiene una proteína? La saliva, que luego se la voy a mencionar, que es la proteína R. Usted va a aprender un tema interesante hoy. Este tema es de una pregunta de examen para la licencia médica en Estados Unidos. Usted puede entrar a YouTube y puede ver todos estos médicos hindúes que están estudiando medicina explicando eso una y otra vez, porque es una pregunta clave para todos los médicos que van a obtener su licencia en Estados Unidos. Así que en la saliva hay una proteína que se llama proteína R, y se la voy a poner en dibujos animados en un momentito. Entonces, ¿cuál es esta? ¿Qué es la vitamina? B12. La vitamina B12 o la cobalamina se desprende luego de esas proteínas, ¿no? En el medio ácido gástrico se va a desprender, se zafa de ella, donde comienza la digestión de las proteínas. Es en el estómago. Así que la vitamina que se libera de esa proteína R es transportada hasta el duodeno, que es, yo lo voy a mostrar ahora, después del estómago se encuentra esa parte intestinal. Y luego el factor intrínseco de la proteína en la unión específica, dice, con la vitamina B12, es liberado por las células gástricas, de la pared gástrica, donde se produce ácido y también produce un factor que se llama FI, o factor intrínseco. Pero no fija la vitamina B12 en el ácido gástrico, sino ¿dónde? Hasta que haya sido neutralizado en el duodeno por las enzimas digestivas, ¿no? ¿Por qué? Cuando está en el estómago, el factor intrínseco está al lado, la proteína R captó de la saliva, cuando masticamos despacio y mezclamos con saliva los alimentos, captó la B12 y la condujo al estómago. En el estómago inmediatamente lo que hace el ácido es que la separa, pero sale entonces el factor intrínseco a encontrarse con ella, pero dice, aquí no nos podemos ver hasta que tú no dejes de ser tan ácida. Así que cuando cae en el duodeno, ahí es que entonces cambia el pH y entonces ahí se unen ellas. Usted verá qué bonito esto, ¿no? Y lo voy a explicar esto otra vez. Recuerden, son 4 libros y vamos por el primero. No, esto no, esto dos veces. La fijación con el factor intrínseco es muy específica para la cobalamina o la vitamina B12. Por lo tanto, puede impedir la unión y la absorción de sus análogos de la vitamina B12 que también se hallan en los alimentos. ¿Qué puede impedir? Si este proceso que usted ve aquí no se da, usted no absorbe la vitamina B12. Se la puedo dar a usted por pastillas grandotas, se la puedo tomar todos los días y se la está tomando y sigue la deficiencia. ¿Por qué? Porque hay una interrupción. ¿Qué hay que corregir entonces? El proceso digestivo. No se puede tomar agua con las comidas, sino 1 hora o 2 horas antes, 2 horas después. Hay que masticar bien los alimentos, salivarlo bien, y hay que comerse las frutas y los vegetales sin pasar por agua con Clorox o desinfectantes y esto, ¿no? Hay que solamente lavar un poquito, quitar el polvo y comérsela. Y le voy a explicar todo eso por qué, cuando hablemos en farmacología. Así que ese complejo del factor intrínseco y la vitamina B12 es transportado a un lugar en el intestino, que es la última porción antes de entrar al colon del intestino delgado, se llama ileum. Y es ahí donde se absorbe, ¿no? Donde dice, se ha observado un receptor específico denominado cubilina, no se asuste, y le voy a mostrar otra cosa. Durante la captación, la cubilina, unida al complejo factor intrínseco vitamina B12, es internalizada por endocitosis, dices, mediada también por unos receptores. Dice que ese factor intrínseco y vitamina B12 unidos con la cubilina también está ligado a una proteína grande que se llama megalina. Mire todo lo que usted dice, me está complicando. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque no es tan simple hablar de la B12, decir, no, que los alimentos no lo tienen. Cuidadito. Esto es más complejo que lo que muchas personas piensan. ¿Por qué tanta importancia en esto? Mucha importancia. Y no hemos empezado a hablar. Pues usted dice, me está complicando, ahora me habla de cubilina, con una proteína y ¿no? Yo se lo voy a mostrar ahora en dibujo, ¿no? Esto se llama un error congénito también, parecería un error congénito de malabsorción de la vitamina,
que se le llamó el nombre de este médico, que se llaman mutaciones del gen para la cubilina, que casi siempre pasa en los pacientes o las personas de Finlandia, que sufren mucho de esto. O sea, que no se puede hablar en generalidad, si usted es vegetariano va a sufrir de esto. No, si usted lleva una alimentación equivocada va a sufrir de esto. Por la gracia de Dios, nosotros tenemos desde el año 1996 en estas cosas, sin suplementarnos con carne, nada, ni huevo para tener la B12. Y cada 3 años me hago el análisis porque la deficiencia aparece de 5 a 10 años después que usted no consume la B12. La deficiencia. El hígado permanece todavía con reservas para darle a usted por un buen tiempo. Así que vamos a estudiar otra vez lo mismo que estudiamos, pero en dibujo, ¿sí? No se me sienta mal. Estoy diciendo esto porque cuando usted oye a alguien hablando y dice, no es tan simple como se dice. Esto es un poco más complicado. Y está hablando de la complicación. Luego vamos a ir a lo más fácil, ¿no? ¿Qué pasa en la boca? Se presenta con la saliva la proteína R. ¿Qué hace la proteína R? ¿Baja a dónde? Al estómago y se encuentra ¿con quién? Ella bajó con la B12, la proteína R, pero sale el factor intrínseco con el ácido. Ellos viajan luego todos, ¿no? Va bajando todo lo que está en el estómago al duodeno. ¿Y qué pasa entonces? Que el páncreas cuando llega acá, en el duodeno, llega ácido. Aquí hay una hormona en el duodeno que se llama secretina. Y la secretina le dice al páncreas, está llegando mucho ácido y nos puede hacer daño. Y el páncreas produce bicarbonato de sodio. Aquí yo voy a hacer algo para que por favor nos demos cuenta de algo. ¿Ha escuchado mucho en internet que la gente dice bicarbonato con limón para el cáncer? ¿Ha escuchado eso alguna vez? No se debe usar bicarbonato porque el bicarbonato Dios lo colocó después del estómago, no antes de él. La saliva contiene porciones pequeñas de bicarbonato solamente para el esófago, para que no se queme con el ácido del estómago. Pero Dios colocó el bicarbonato, 1 litro al día produce el páncreas, después del estómago, para neutralizar todo el ácido que sale de aquí. Pero si usted coloca bicarbonato en el estómago, va a pasar algo. El pH no va a estar ácido, el factor intrínseco no se va a producir. Y vamos a tener después deficiencia de vitamina B12. Así que hay que tener mucho cuidado con esto de las alcalinizaciones y tratar de alcalinizar un órgano que Dios lo encerró con 2 puertas, una puerta de entrada y una puerta de salida, para trabajar con el ácido y volver todo lo que entra acá a papilla, a un puré. Quiere decir que si nosotros quitamos ese trabajo, entonces no vamos a asimilar la vitamina B12. Esto fue un comercial. ¿Seguimos? Ahora bien, viene el bicarbonato y cambia el pH de lo que salió del estómago, ¿no? ¿Y qué sucede? Que entonces se alcaliniza el contenido del estómago, inmediatamente se alcaliniza, le llega un mensaje al páncreas para que produzca proteasas pancreáticas, que son las enzimas que rompen las proteínas, porque recuerde, las proteínas comienzan a asimilarse en el estómago con la pexina y ahora vienen las proteasas. ¿Y qué hacen las proteasas? ¿Cómo van a trabajar con ellas? Que las proteasas trabajan sobre una proteína que se llama proteína R, que viene en la saliva, ¿sí? Y la proteasa la eliminan y entonces viene y se casan el factor intrínseco de la vitamina B12. En el duodeno, un medio que es alcalino y no tan ácido. Nadie se casa cuando está ácido, ¿no? ¿Aquí nadie se ha casado ácido? ¿Nunca? Por eso dicen luna de miel, no luna de ácido, ¿no? El ilion es esto que está acá. Cuando baja el factor intrínseco y la B12, se absorben acá. ¿Y quiénes son las que lo van a recibir? Las que lo van a recibir son unas proteínas que son la cubelina y la megalina, que son las proteínas que van a transportar entonces la B12 hacia la sangre. ¿Ve el proceso otra vez? Es un proceso un poquito difícil, pero quise traerlo porque muchas veces me dicen, ay, usted le complica al público. Mire, esto es para que usted vea que no es tan sencillo hablar de la B12 y soltarlo así. No, esto es un poquito más complicado. Las 8 leyes que Dios colocó fue para que todo este sistema trabajara armoniosamente y no tuviese problema de B12. Entonces, mi pregunta ahora, después de ver esto, la deficiencia alimentaria de vitamina B12 es rara. Y dice acá, merced al amplio consumo de alimentos de origen animal. Dice acá, claramente, ¿no? Dice que es rara
y se consume mucho producto de origen animal. Ahora bien, la biodisponibilidad de la vitamina puede variar entre los alimentos. El vegetarianismo estricto, que incluso excluye el consumo de lácteos, lleva a la deficiencia a cabo de 5 a 10 años. No obstante, en los Estados Unidos de América, muchos alimentos sustitutos de la carne tienen suplementos de vitamina B12, por lo tanto, la deficiencia es, otra vez vuelve a decir, que es rara. Lo está absorbiendo, parece, y es vegetariano. Si se consumen estos productos, entre los niños amamantados, los hijos de madres con anemia perniciosa no tratada o que consumen dietas vegetarianas presentan riesgo de déficit porque la leche materna puede ser deficiente en la vitamina cuando todavía la madre está asintomática, sin ningún síntoma de deficiencia de B12. Estos niños no crecen y el cerebro no se desarrolla bien. Dice, presentan alteraciones del desarrollo de anemia megaloblástica. La demora del diagnóstico y el tratamiento puede acarrear consecuencias neurológicas trágicas. Recuerde, el lenguaje de este libro de nutrición médica de la ONU y Organización Panamericana de la Salud es cómo ayudar a controlar las enfermedades. Después los otros libros que vamos a leer no trabajan este lenguaje de esta manera. Causa de deficiencia de vitamina B12. En los animales, suelos deficitarios en cobalto, los rumiantes, y la mala absorción ileal congénita de perros y gatos. Pobrecitos perritos, ¿eh? En los seres humanos, causas alimentarias, falta de alimento de origen animal, dicen ellos, y luego dice aquí leche materna deficiente de vitamina B12. La mala absorción, anemia perniciosa, mala absorción de vitamina B12 ligada a proteína, insuficiencia pancreática también causa esto, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, cuando las personas consumen dietas inapropiadas y alimentos realmente muy ricos en azúcares, cambia toda la flora bacteriana y esto impide también la absorción de la vitamina B12, ¿no? Hay otras enfermedades, como aquí la están mencionando, hasta el escroto tropical, la recesión o desviación gástrica total o parcial. Esta cirugía gastro-bypass, como le llaman, o que evitan el estómago. Si usted evita el estómago, ya evitó la absorción de hierro y B12. Entonces, va a tener que no tomársela, porque se la toman y es una irresponsabilidad médica. A un paciente que le va a dar la vitamina B12, ¿quién la va a recibir? Si ya su estómago está desviado completamente, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacerla? Hay que inyectársela a estos pacientes. Yo he tenido 2 pérdidas de pacientes en el pasado que decidieron operarse para resolver el problema. Digo, cuando te operen el cerebro, tú puedes operar tu corazón, tu estómago. Porque lo que tú le das al estómago es lo que tu cerebro piensa. Así que el estómago no tiene problema con eso. Así que estos pacientes, no, el doctor me dio la vitamina. Digo, no, hay que inyectártela. Y yo se lo decía 1000 veces a los pacientes. El médico dijo, no, solo tómatela. Y murieron después de varios años por la misma deficiencia de estas vitaminas. La sigue una recesión o una enfermedad del ilio, cuando hay operaciones quirúrgicas que a veces son necesarias, ¿no? Y un conducto ilio-urinario. Hay una comunicación entre estos dos, intestino delgado y el sistema urinario. Fármacos como el óxido nitroso, que hablamos de él, ¿no? La metmorfina, que se usa en los diabéticos, también impide la absorción de la vitamina B12. Y los bloqueadores de ácido estomacal, todo aquel que toma antiácidos y que toma Santa, cimetidina, esas cosas, eso impide la absorción de la B12. Así, no es tan fácil hablar de la B12 y decir en general, porque tú no la consumes, no comes carne, tú vas a tener esta deficiencia, ¿no? Y las congénitas, deficiencia con el factor intrínseco, niños que nacen, que no lo producen, defectos de otras sustancias, el síndrome que ya mencionamos, de los finlenses y los defectos de la cobalamina, que también se presentan en los alimentos. Tratamiento de la vitamina B12. El vegetariano estricto puede tratarse con pequeñas dosis de suplementos orales de vitamina B12, puesto que las necesidades diarias son de 2.4 microgramos. Usted necesita 2.4 microgramos al día. Casi todas las pastillas vienen de 3.000, 5.000, 2.000 microgramos. Las inyecciones de cianacobalamina vienen de 1.000 microgramos. Pero si usted consume esto,
2.4 microgramos. La vitamina B12 parenteral, ¿no?, también se emplea en los Estados Unidos para el tratamiento de la deficiencia de la vitamina B12, vía oral. Algunos pacientes reaccionan, hay otros que no, y se la coloco sublingual. Siempre hago esto. El paciente llega y yo se la coloco sublingual. Les reviso la sangre después de algunas 6, 8 semanas. Si veo que persiste, pues yo me voy a la inyección, en lo que hago un programa de que él corrija completamente su problema digestivo y que realmente cambie la alimentación. Eso lo hacemos también con probióticos. Ahora mi pregunta un poco fea es esta. ¿Sufren de anemia los vegetarianos o los veganos? Es una pregunta difícil porque no se ha acabado la pregunta todavía. Ahora la pregunta es que si puede tener deficiencia de vitamina B12 la alimentación que Dios ha prescrito para su pueblo. Aquí nadie puede decir otra cosa. ¿Creó Dios la deficiencia de vitamina B12 en Adán? Recuerde que la medicina se basa mucho en la evolución. Pero Dios es un Dios creador, no es evolutivo. Así que Adán no tenía problema con la B12 comiendo lo que Adán comía. Y eso lo vamos a mostrar en los libros siguientes. El libro de Génesis dice 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Planta que da semilla. ¿Escuchó esto? No semilla que viene de la planta. Planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, ese fruto, os serán para comer. Así que, si nosotros creemos en Dios, no debemos dudar de la alimentación de Dios, sino investigar por qué yo no la absorbo, la vitamina. ¿Por qué no la tengo? Y eso es lo importante. Fisiología médica. Así que aquí tenemos el intestino, ¿lo recuerdan? El esófago, el estómago, el duodeno, el intestino grueso, intestino delgado, y ¿recuerdan el ilion? ¿Dónde se absorbe la B12? Acá. Pero tiene que pasar un proceso interesante, ¿no? En la bajada. Anemia perniciosa en la atrofia gástrica. Atrofia gástrica, el estómago no está trabajando, está atrofiado. La anemia perniciosa es una compañera frecuente de la falta de ácido, la acloridria, ¿no?, y de la atrofia gástrica. Las secreciones gástricas normales contienen una glucoproteína. ¿Escuchó la palabra? Glucoproteína llamada factor intrínseco. Mire cómo le llaman en el libro de Fisiología Médica. No le llaman solamente FI. Le llaman glucoproteína. ¿Qué es una combinación acá? De glucosa y proteína, aminoácidos. Y le llaman factor intrínseco, ¿no? Sintetizada por las mismas células parietales que producen el ácido clorhídrico. Por eso, si yo no produzco ácido, tampoco puedo producir el factor intrínseco. Y si me neutralizan el ácido para supuestamente me sienta yo mejor, sin curar el estómago realmente, va a seguir el paciente teniendo deficiencia de B12 y no tiene que ser vegetariano. Así que les voy a dejar un libro también, si les interesa, que es el libro que escribió la Universidad de Harvard acerca de las emociones y los problemas en la digestión, que es bueno que usted lo pueda leer también. Muy interesante el libro. Así que se necesita el ácido para que se absorba la vitamina B12 en el ilion. Se precisa de la presencia del factor intrínseco que se combina con aquella en el estómago, protegiéndola de la digestión y de la destrucción en el paso por el intestino delgado. De esta manera, cuando el complejo formado por la vitamina B12 y el factor intrínseco, que ya lo vimos 2 veces, llega al ilion terminal, se une a receptores. ¿Recuerdan cuáles son los receptores? La cubilina y la megalina. Pues ya se lo sabe, ¿ves? El ilion terminal es este. Así que en esas células ahí que se encuentra. Esta unión permite la absorción de la vitamina B12. Si falta el factor intrínseco, la cantidad de vitamina B12 absorbida apenas alcanza 1 en 50. Así que aquí fisiología es específico. Dice, el problema no está hablando sino de absorción. ¿No está hablando de deficiencia? No, sino de absorción.
Así pues, cuando falta el factor intrínseco, dice, los alimentos no logran aportar una cantidad adecuada de vitamina B12. Y el resultado es una ausencia de maduración de los eritrocitos jóvenes recién formados en la médula ósea, que se traduce por anemia perniciosa. Así que ahí podemos ver que fisiología médica va hablando de un problema fisiológico, normal del cuerpo, que no se está llevando a cabo y no podemos esperar esto. Bien, dice también aquí que la carencia de vitamina B12 produce la desmielinización de las grandes fibras nerviosas de la médula espinal. Nosotros hablamos de eso hace un momentito, y esto es lo que la falta de mielina produce, de B12. Que esa capa protectora de los conductos de las neuronas comunicándose con otras, hay problema y ¿qué hay? Señales eléctricas interrumpidas. La persona empieza a tener problemas mentales, claramente, ¿no? Hasta delirio, confusión, alucinaciones, todo eso porque las neuronas no se comunican. Y antes de hacer otra cosa, cuide la vitamina B12. Así que la desmielinización de las fibras nerviosas de las personas con carencia de vitamina B12 afecta sobre todo los cordones posteriores, ¿no? Y a veces los cordones laterales de la médula espinal. Estamos hablando de la parte de atrás de la espalda. En consecuencia, muchas personas con anemia perniciosa tienen una gran pérdida de la sensibilidad periférica e incluso parálisis si la anemia es grave. La causa habitual de la carencia de la vitamina B12, no. ¿Escuchó lo que dice acá? No es la falta de vitamina en los alimentos. Y lo estoy diciendo en el libro de medicina por segunda vez, ¿no? No es el problema. La causa no es esta, sino la formación deficitaria del factor intrínseco segregado en condiciones normales por las células parietales de las glándulas gástricas y esencial para la absorción de la vitamina B12 por la mucosa del ilion. Todavía hemos leído los dos libros que dicen que el problema no es esto, porque la gente que la consume tiene la deficiencia de la B12. Porque comen carne y tienen deficiencia de B12. Hay un problema ahí. Farmacología médica. Mire, no quiero hacerlo muy pesado esto, pero es bueno que usted tenga todos los cuadros cubiertos, porque es que opinamos mucho. Hay muchos vegetarianos y veganos que no se cuidan, que están comiendo deficitariamente comida, o que están comiendo lleno de pesticidas, que están comiendo de tierra, que todos los alimentos que están comiendo han sido deprivados de cobaltos, entonces, y otras cosas que les voy a mostrar un poquito más serias. Entonces dice acá, vitamina B12, ácido fólico y tratamiento de las anemias megaloblásticas. Recuerde que farmacología es para tratar las enfermedades. Fuentes naturales. El hombre depende de fuentes exógenas de vitamina B12. En la naturaleza, la única fuente original se encuentra en ciertos microorganismos en la naturaleza que crecen en el suelo, las aguas hervidas, el agua o el lumen intestinal, y que sintetizan o producen la vitamina. Los productos vegetales están libres de la vitamina B12, los productos vegetales, a menos que estén contaminados con estos microorganismos. ¿Usted quiere los microorganismos en los vegetales, sí o no? ¿Qué no tiene microorganismos acá? ¿Cuántos tenemos en la boca? 8 millones. Imagínense ustedes desinfectándose todo el día. No podríamos, ¿no? Estos son microorganismos no patógenos, no producen enfermedad. Así que si esos microorganismos tocan los vegetales, ¿no? Y dice luego aquí, de modo que los animales dependen de la producción o síntesis de su propio tracto alimentario o de la ingestión de productos animales que contengan B12. Yo nunca he visto una vaca que come ratón o algo así, ¿no? Así que la vaca, el problema es el cobalto. Aquí dice, en el hombre, la vitamina B12 sintetizada, producida en el intestino grueso, es muy importante esto, no está disponible para la absorción. Quiere decir que el intestino grueso la produce, pero como el intestino grueso no es para absorber, sino solamente agua y minerales, no puede trabajar con la vitamina. ¿La vitamina se absorbe dónde? En el ilion, en el intestino delgado al unirse, ¿no?, al colon. Así que nuestro intestino grueso produce esta vitamina, y manténgalo porque le voy a mostrar un estudio científico en los años 50 que se hizo en Inglaterra.
Un poco feo para esta hora, pero ¿usted cenó ya? Porque es feo el estudio, ¿eh? Así que, y el requerimiento nutricional diario, dicen ellos, es de 3 a 5 microgramos. El otro decía 2.4, ¿no? Este dice de 3 a 5 microgramos, que debe obtenerse, y luego dice, de subproductos animales en la dieta. Y mire la contradicción ahora, mírela bien. Al mismo tiempo, los vegetarianos estrictos rara vez presentan deficiencia de vitamina B12. Farmacología, que no quiere saber de nosotros, ¿eh? Cierta cantidad de esta puede obtenerse de las legumbres contaminadas, le llaman esto, con bacterias capaces de sintetizar la B12. Y los vegetarianos refuerzan, dice, generalmente sus dietas con gran variedad de vitaminas y minerales. Está diciendo claramente, si es estricto va a sufrir, pero rara vez. Cierta cantidad se puede obtener de las legumbres contaminadas. Si usted cultiva orgánico, recuerde que los productos vienen de la tierra, de donde Dios nos sacó a nosotros. Y así que esos productos de la tierra, las bacterias tocan el producto. No lo desinfecte con Clorox, ni con alcohol, ni con otras cosas. Pues las personas andan limpiando esto, pero nadie limpia el cerdo cuando se lo va a comer. Y más colocamos en Clorox, no sé si aquí se llama Clorox. Nosotros no tenemos problema con esto. Y vamos a ver lo que dice farmacología médica respecto a esto. Absorción, distribución, eliminación y necesidades diarias. El desarrollo de deficiencia de vitamina B12 durante la vida adulta no resulta generalmente de una dieta deficiente. Otro libro que dice lo mismo que hemos ido leyendo, sino que refleja algún defecto de absorción gastrointestinal. La anemia perniciosa clásica de Addison, que le mencioné, ¿no?, en el primer libro, se debe a una insuficiencia de la función de las células parietales gástricas en la producción de una glucoproteína llamada factor intrínseco gástrico. A menudo se llama así porque el señor Castro, el médico, descubrió este factor, ¿no? ¿Podemos entender esto? Que el desarrollo de la vitamina no es de la alimentación. ¿Cuántos libros lo han dicho ya? 3 libros. ¿Nos falta alguno? Nos falta uno más. Bioquímica médica. Entonces, no es la dieta, sino un problema de absorción. Todavía seguimos pensando y le echamos la culpa a Dios. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Yo no creo que tú pusiste vitamina B12 ahí. Yo no confío que tú pusiste vitamina B12 en los vegetales. Por eso tengo que comer huevo. ¿Has escuchado eso? Por eso tengo que comer carne, porque necesito la B12. ¿Quién se la dio al pollo y a la vaca? Porque sería bueno saberlo. El que se la dio fue el mismo que lo creó usted. Y usted es más importante que un animal. Nosotros somos creación de Dios. No somos evolución. Muchas enfermedades o defectos intestinales pueden interferir en la absorción del complejo factor intrínseco vitamina B12. La combinación de, otra vuelvo a decir, falta de ácido que mostró el libro de Fisiología Médica y menor secreción de factor intrínseco secundaria a la atrofia o cirugía. Vuelve a repetir lo mismo que dijo Fisiología, ¿no? Es, dice, una de las causas, dice, común de deficiencia de vitamina B12 en los adultos. El requerimiento de proteasas pancreáticas, ¿la mencioné? En el dibujo que le hice. ¿Por qué? Porque yo hice una conjugación de todo lo que yo leí y estudié para colocarlo. Dice proteasas pancreáticas para liberar la vitamina B12 de las proteínas. ¿Cuál es la proteína que dio la saliva? La R, ¿recuerdan? Entonces, de manera que pueda unirse al factor intrínseco. Es las proteasas que lo hacen. Explica la malabsorción de la vitamina B12 en los trastornos pancreáticos. El exceso de crecimiento bacteriano, ¿lo mencionamos? También dice, y ciertos parásitos intestinales pueden impedir la absorción adecuada de la vitamina B12, que llegue al ileum. Finalmente, cualquier daño de las células de las mucosas ileales por enfermedad o procedimientos quirúrgicos puede interferir con la absorción también de esta vitamina. Así que es importante que antes de usted, cuando le digan, usted tiene deficiencia de B12 y lo vayan a culpar la alimentación, usted diga, ok, ¿por qué no investigamos, doctor, cómo está este proceso? ¿Qué pasa con mi páncreas? ¿Qué pasa con mi ileum? ¿Por qué no me hace una colonoscopía? Vamos a investigar este tipo de cosas. ¿Por qué no mejor hacer esto? Investigar por qué no la absorbo. Si tengo un defecto congénito, ¿qué me está pasando? ¿Qué pasa con mi estómago? Si tengo mucho ácido, si mi estómago no está produciendo el factor intrínseco. O sea, todas esas cosas es mejor investigarlas antes de decir, el culpable es Dios. Dios me dio una alimentación deficitaria desde la creación. Y no es así.
La deficiencia de vitamina B12 puede producir daños irreversibles en el sistema nervioso, progresiva hinchazón de las neuronas mielínicas, desmielinización, que ya lo mencionamos, y muerte celular se ven en la médula espinal y en la corteza cerebral donde está la memoria nuestra. Esto causa una gran variedad de signos y síntomas neurológicos, incluyendo parestesias de manos y pies, disminución de la sensación de vibración y posición, con la consiguiente falta de equilibrio, menores reflejos tendinosos profundos y en las etapas posteriores pérdida de la memoria, confusión, depresión y hasta pérdida de la visión central. El paciente puede sufrir de delirio, alucinaciones y hasta psicosis franca. Por eso es importante que usted se haga el examen de la B12 y empiece a corregir ese problema desde ahora y no solamente tomarla o inyectársela, porque es bueno uno zafarse de todo. Algún día no tendremos ese acceso a estas cosas. Leemos ahora bioquímica médica. Ese sí se lo tengo, va a ser corto no se preocupe. Solamente ya usted vio, ¿cuántos libros ya? Ahora vamos al 4. Bien. Aquí es interesante cómo se maneja esto, ¿no? La vitamina B12 solo se encuentra en alimentos de origen animal. Mire el título que le dan y vamos a ver. Pese a que solo la sintetizan microorganismos, y el microorganismo tiene que ser un animal, ¿sí? Para fines prácticos se establece que la vitamina B12 solo se encuentra en los alimentos de origen animal, no se conocen fuentes vegetales de ella. Esto significa que los vegetarianos estrictos, vegans o veganos, están en riesgo de desarrollar la deficiencia de B12. Ahora, mire lo que dice acá. Las pequeñas cantidades de esta vitamina que forman las bacterias en la superficie de las frutas pueden ser adecuadas para cubrir los requerimientos. ¿Qué encontró usted ahí? Empieza muy animado arriba y se va como desanimando al final. Estamos entendiendo que cuando el hombre de ciencia se mete a trabajar cosas de Dios, ¿entiende usted que está confundido? Primero dice que no, que va a sufrir, luego dice que si usted come la fruta con la bacteria la tiene, cómase la fruta con la bacteria. La bacteria Dios la creó, la colocó en el intestino de Adán, la colocó sobre la tierra. Adán iba a comer producto donde él fue tomado de la tierra, Adán tomaba esto. Yo no me imagino a Adán la abandonada. Usted dice, bueno, no había polución, ni óxido nitroso, ¿no? Pero vamos a pensar una cosa, si usted tiene la oportunidad aquí en España de tener frutas que se dan normalmente y son orgánicas, no haga tanto proceso, póngala bajo la llave y cómasela. Pero no haga tanto ritual de limpieza porque usted cree que tiene organismo. Tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que células. Pero ojalá sean todas buenas. Eso es lo importante, ¿no? Bien. Esto es un estudio publicado por publicacionesmedicas.org. Me gusta esta página porque esta página trata mucho de médicos que se hacen preguntas, pero que las compañías de drogas no tienen que ver nada con ellas. Porque cuando hay, mira cómo se llama esto en medicina, se llama conflicto de intereses. ¿Entendió eso? Cuando usted lee un estudio, siempre yo leo el estudio hasta el final y dice, en este estudio no hubo conflicto de intereses, y dice, está bueno. Pero cuando hay conflicto digo, mi opinión. Mi opinión quiere prevalecer, ¿no? ¿Qué quiero yo hacer? Así que aquí habla de la vitamina B12, la biodisponibilidad de la vitamina B12 a partir de la yema de huevo y clara de huevo. Eso fue un estudio interesante, ¿no? El abstracto se ha informado de que la yema de huevo inhibe la absorción de la vitamina B12, menos que la clara de huevo, lo que sugiere que puedan estar presentes diferentes proteínas de unión a vitamina B12 en la clara de huevo y en la yema de huevo. Quiere decir que en vez de absorción, impide la absorción. Y por eso yo me empecé a leer. Usted no sabe cuántos estudios. Si lo quiere el estudio completo, lo único que está en inglés. Yo tengo un folder completo que se llama vitamina B12. Todos los estudios que pude encontrar de que se investigó, lo tengo ahí completamente y lo leí uno por uno. Digo yo, wow, esto es impresionante, ¿no? No lo voy a poner todo, no se preocupe. Estos estudios sugieren que la yema de huevo y la clara de huevo contienen distintos ligantes ¿de qué? De la proteína que produce la saliva,
que podrían explicar la absorción diferencial de vitamina B12 de la yema de huevo y de la clara de huevo. ¿A dónde va el huevo cuando lo come? A afectar lo que la saliva produce, la proteína R, que se une con la B12 para llevar al estómago y el proceso que ya estudiamos. Así que inhibe la absorción, no va a hacer otra cosa. Esto fue lo que se estudió acá. ¿Y qué pasó? Mire, estos son las fuentes de colesterol allá en la población de Estados Unidos del 2005 al 2006. Mire los huevos, ¿no? Dice que 24,6 se acumularon. O sea, cuando entra esa cantidad se almacena de colesterol. Ahora bien, ¿qué colesterol estamos hablando, no? Interesante esto. ¿Cuántos huevitos? Aunque digan que son de gallinas felices, ¿eh? La única gallina feliz es aquella que no se le comen sus pollos. Yo creo que sí, ¿no? A una madre que da un huevito quiere tener su pollito, pero si usted se lo come va a ser triste, no va a ser feliz. Así que estos huevos, ¿cuántos huevos necesitamos nosotros? Si es veganista y consume un suplemento de 2.4 microgramos al día por 365 días del año, serán 876 microgramos al año que usted está consumiendo. Si consume solamente 2.4 por día. ¿Sí? Ahora bien, si usted quiere solamente consumir 47 microgramos, no esa cantidad al año, ¿no? Usted debería comerse una cantidad de 200 a 400 huevos al día. Y entonces usted va a tener un colesterol de 69,000 miligramos de colesterol en un año. Entonces me parecería un poquito absurdo colocar una cantidad de colesterol para justificar la vitamina B12 que la clara y la yema del huevo disputan con la proteína R de la saliva. No entiendo mucho esto, pero esto hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Así que otro estudio de la vitamina B12 dice fuentes de plantas, requisitos y ensayos. La cantidad de esta vitamina B12 está determinada por la cantidad de crecimiento bacteriano que tengamos nosotros. El problema es que la vitamina B12 activa para las bacterias no necesariamente es la vitamina B12 activa para los humanos. La bacteria la produce, pero no está activa si no se produce dentro del tracto gastrointestinal. Interesante Dios, ¿eh? Y usted verá el estudio. No se asuste. No se asuste porque el estudio es bastante interesante. Es el Lactobacillus, yo le pido que usted empiece a buscarlo, si algún producto lo tiene. En Estados Unidos hay suplementos que se llaman Acidophilus, que tienen mucho Lactobacillus, pero trate de leer que tenga este Lactobacillus. Va a ser muy importante. Si usted usa un yogur vegetariano, ya sea hecho de leche de almendra, leche de coco, trate de ver si lo hicieron con este tipo de Lactobacillus, que ya se está trabajando mucho en esto, porque esto es muy importante después de que este estudio salió al mercado, a la luz pública, ¿no? Así que ese lactobacillus manténgalo presente, Lactobacillus leishmani. Y fue que esta doctora en los años 50 hizo este estudio. ¿Está listo? La fuente más frecuente de vitamina B12 está asociada con alimentos vegetales en la contaminación externa con bacterias, dice, de a menudo son de origen fecal. Uno de los menos apetitosos y más brillantes experimentos en el campo del metabolismo de la vitamina B12 en los años 50 fue Sheila Callender en Inglaterra. Delineó que las bacterias del colon humano producen, dice, grandes cantidades de vitamina B12. Aunque la vitamina B12 bacteriana no se absorbe a través del colon, como ya lo hemos leído en los libros, ¿sí? Dice, es activa para los humanos. Callender estudió a voluntarios veganos con una deficiencia de B12 caracterizada por anemia megaloblástica clásica. Ella colectó deposiciones de estos por 24 horas. Hizo extracto de agua con la cual le dio a tomar esos extractos a los pacientes. Bueno, por favor, curando así su deficiencia de B12. Y este experimento demostró claramente que las bacterias del colon del veganista producen suficiente vitamina B12.
La vitamina B12 no se absorbe a través de la pared del colon, que si se administra por vía oral, se absorbe principalmente en el intestino delgado, ya usted sabe dónde, en el ilio. La vitamina B12 es uno de los pocos nutrientes que se absorbe principalmente en la mitad del intestino inferior. No es apetitoso el estudio, pero si usted consigue el lactobacillus, dentro de uno de esos yogurts, o lo puede conseguir completamente porque lo venden, usted puede entrar en internet y buscar a dónde lo vende un laboratorio acá, puede comprar ese lactobacillus, compre otro tipo de lactobacillus, si usted quiere hacer su yogur en la casa, y lo puede hacer con él, completamente. Porque cuando ella tomó el del colon y lo colocó en el intestino delgado, inmediatamente produjeron su vitamina B12. Dios no creó deficiencia. Pero cuando se le dan antibióticos a los pacientes, toda la flora bacteriana del intestino delgado se destruye completamente. Cuando se le dan medicamentos a los pacientes, cuando el paciente empieza a tener tantos medicamentos y otras drogas, eso empieza a destruir totalmente y una alimentación malsana destruye las bacterias intestinales. Así que las concentraciones plasmáticas de B12 se relacionan con la ingesta y dice acá, eso fue un estudio hecho en Framingham, eso en Massachusetts, Estados Unidos. Este fue el background del estudio, antecedentes. El bajo nivel de vitamina B12 es prevalente entre los ancianos, pero pocos estudios han examinado la asociación entre el estado de la vitamina B12 y la ingesta. El objetivo era que hipotetizamos que las concentraciones de la B12 varían según la fuente de ingesta. Diseño de las concentraciones plasmáticas dietarias de un grupo de forma transversal de 2.999 sujetos, en pacientes, dice, de 26 a 49 años, de 50 a 65, de 65 a 83 años, y dice el uso de suplementos y las siguientes fuentes de ingestas. Así que el estudio marcó esto. Los que suplementaron con B12 fueron 841 pacientes. Los que suplementaron con B12 consumiendo 15.3 microgramos tenían esta cantidad de picomoles, 392.8. Los que no suplementaron fueron 2.156, mucho más que los que suplementaron. Consumiendo 6.2, no 15.3, tenían 304. No está malo, ¿no? Ahora bien, los que comían cereal con suplemento de B12 añadido al cereal, los que eran 302, 4 veces por semana lo consumieron, 302, 4 veces o más, 7.9 estaban consumiendo, tenían 354. ¿Usted puede ver la diferencia? Los que consumían de 0 a 4 veces también tenían 306, se lo voy a mostrar ahora. Ahora los que consumían leche, 718 que consumían leche, en la leche consumían 8.2, 339.1. Los que consumían carne, 718, consumiendo 10.1, tenían 316. ¿Vemos alguna diferencia? 392 los que suplementaron, 354 los que consumían cereal, mucho más que los que comían carne. Así que, ¿dónde está la deficiencia? En la absorción. En la absorción, totalmente. Mire el estudio, lo muestra claramente, los que eran vegetarianos que consumían cereales solamente, con suplemento de B12 añadido al cereal, y los que consumían leche tenían mucho menos que el que consumía cereal. El problema no son los vegetarianos, son los problemas de absorción de las personas. Mire este que consumía de 0 o menos, ¿no? Más de 0 a 4 veces por semana, 635 pacientes, 306. Quiere decir que si usted consume y no tiene problema de absorción, usted va totalmente a añadir a su sangre la vitamina B12 y a su cuerpo completamente. Los que no consumieron, 276, pero están consumiendo 5.5, ¿no? Estos vegetarianos. También no padecieron de tanta deficiencia. Así que esto es un estudio, y ya estamos finalizando, una revisión de estudio que se hizo en Japón. Se está haciendo algo interesante a las aguas donde se hacen los germinados, ¿no? El papel de los brotes o los germinados en la nutrición humana. Ellos están haciendo algo interesante con la B12, y es que
en los brotes nutricionales se estaba examinando el brote de la cantidad de vitamina B12 en el rábano japonés, la semilla de rábano, buscando una respuesta, ¿no?, de cómo la planta lo puede absorber a partir de una solución que contiene la B12. Cuando colocan los brotes en agua con B12, pues estos brotes lo absorben, ¿no? Y estos rábanos están aportando 1.5 microgramos cuando se utilizó una solución de 0 a 200 microgramos por mililitro durante la germinación. Así que el contenido de B12 se puede extraer debido al tratamiento térmico. Tiene que ser una buena temperatura que se utilice cuando se está haciendo la germinación. Si está muy frío no, y si está muy caliente tampoco va a pasar esto. Así que, perdón porque lo fastidié mucho hoy, pero creo que necesitamos una explicación un poquito más sólida cuando vamos a hablar de un tema, ¿no? Y me pareció a mí que mientras Dios me permita, yo voy a seguir investigando de que Dios tiene la razón. Porque realmente Dios la tiene. No debemos dudar de Dios primero. Debemos investigar dónde yo he fallado. ¿Dónde está mi problema? Porque Dios no creó problema. Dios creó solamente libertad y salud.